lo presenta A Fondo, el análisis en profundidad de la actualidad en tiempos de crisis. Contenido exclusivo para los clientes de AFP Habitat. ¿Para dónde va el turismo en Chile? ¿De qué manera se va a reactivar la hotelería o qué va a pasar con los restaurantes una vez que se empiece a superar el coronavirus? Soy Magdalena Olea, periodista de Líbero, y en pocos minutos en este podcast les contaré sobre las tendencias y les mostraré un pedacito del panorama futuro. ¿Qué se estima, qué se maneja y cómo se piensa reinventar el turismo en nuestro país? A nivel internacional, se estima que la crisis por el coronavirus está poniendo en riesgo entre 100 a 120 millones de empleos del sector turístico en todo el mundo. Se proyecta una baja de entre un 58 y un 78% en los viajes internacionales, con pérdidas económicas de 2,7 billones de dólares en 2020. Para países esencialmente turísticos, en los que ese sector constituye una principal fuente en sus economías, esto se ha convertido en una verdadera tragedia. En Italia, por ejemplo, donde el turismo representa cerca del 13% del Producto Interno Bruto, y aunque ya está preparando la reapertura de sus fronteras para los ciudadanos de la Unión Europea el próximo 3 de junio, se estima que entre marzo y mayo ese país ya ha perdido 81 millones de turistas y 20.000 millones de euros por el COVID-19. A nivel nacional, el sector representa un 3,4% del PIB y genera alrededor de 600.000 empleos. Es importante tener en consideración que más del 90% de la industria turística chilena está compuesta por pymes, que lamentablemente se han visto fuertemente afectadas por la crisis. De hecho, ya 100.000 trabajadores del turismo se acogieron a la Ley de Protección del Empleo y se estima que se generarán pérdidas por 3.900 millones de dólares para este 2020 en una industria que ya venía en descenso debido al estallido de octubre, es decir, la tormenta perfecta. En Chile, así como en el resto de las naciones alrededor del mundo, lo primero que se va a reactivar es el turismo interno, el turismo nacional. De hecho, el turismo internacional se da por descontado este 2020. Pensemos que en Chile, a diferencia de Europa o de los países que se encuentran en el hemisferio norte, estamos recién entrando al invierno, es decir, recién enfrentándonos a las enfermedades respiratorias propias de la época que cada año dificultan y colapsan nuestro sistema sanitario. Ese panorama, sumado al coronavirus, dificultan especialmente la situación. Bajo las actuales circunstancias y hasta que no se encuentre un antídoto o una vacuna, es muy riesgoso ingresar a un turista a territorio nacional y viajar a otros lados del planeta, por lo menos por placer, es impensado todavía. Además, se cree que el turismo internacional va a volver a ser de lujo y mucho más restrictivo. Se piensa que por lo menos a mediano plazo las líneas aéreas van a permitir ingresar a menos cantidad de personas por avión y con medidas sanitarias y de higiene mucho más estrictas, lo que va a encarecer un poco los costos. La aerolínea chilena Sky es un buen ejemplo de esto. Ya anunció que si bien retomará los vuelos en junio con relativa normalidad, los aviones tendrán los asientos centrales bloqueados para asegurar el distanciamiento físico entre los pasajeros. Y claro, no podemos dejar de lado el tema del miedo. Probablemente en un comienzo los adultos mayores se van a cuidar mucho más y no van a viajar tanto ni en la manera en la que estaban acostumbrados, ya que es el grupo de mayor riesgo y por lo tanto los más afectados por la pandemia. Por esto, se estima que serán las personas jóvenes las primeras en viajar. Los llamados millennials o la generación X se convertirán, por lo tanto, en el principal segmento al que la industria va a apuntar. Así, se cree que el último trimestre de este año será clave para salvar al sector, impulsando justamente el turismo nacional y apuntando especialmente a la gente joven, a los viajes en familia, con los amigos o en pareja modo luna de miel. El problema es que Chile no ha sido especialmente fuerte en el turismo interno. Los chilenos, según una encuesta encargada por la Subsecretaría de Turismo ACADEM, conocen en promedio entre un 28 y un 30% de Chile. Es decir, no conocemos nuestro país.
Y aunque hay destinos a los que sí aspiramos visitar, como Isla de Pascua, el Parque Nacional Torres del Paine o San Pedro de Atacama, esas zonas apuntan principalmente al turista extranjero. Eso tiene que cambiar ahora. Desde el gobierno ya han habido conversaciones con hoteleros y tour operadores para hacer un cambio de switch, con estrategias y con ofertas que capten al viajero chileno. Así se prevé un cambio en la oferta nacional turística, con precios más bajos, descuentos y paquetes para este verano. Iniciativas como los vales de vacaciones turísticas, que son financiadas por el gobierno de Macron en Francia y que serán distribuidas con prioridad para que los franceses más pobres y para que aquellos que trabajaron en la primera línea de la salud puedan viajar gratuitamente por el territorio nacional durante julio y agosto, seguramente servirán de inspiración y darán algunas luces sobre esta materia. ¿Y de qué manera se va a reactivar el turismo entonces? De forma gradual. Primero se activará por auto antes que avión porque da más seguridad. Entonces se privilegiarán los destinos cercanos de viajes cortos. Se habla de un turismo de proximidad intranacional. En Santiago, una visita al Cajón del Maipo, por dar un ejemplo. Además de los protocolos sanitarios que el gobierno distribuirá por el país, el mejor hotel o restaurante será a futuro el que cumpla mejor con esos protocolos, el más limpio, el más seguro en términos sanitarios, el más COVID-free. Esa se convertirá probablemente en la nueva estrategia de marketing. También se privilegiarán espacios abiertos y se potenciará el turismo en la naturaleza. En el futuro será todo más personalizado, se evitará la masividad o el turismo en masa, se controlará la cantidad de turistas, se formarán grupos más chicos de intereses, se desarrollará lo local y se le dará un lugar al infaltable servicio a la habitación. Por último, será un turismo más digitalizado, sobre todo en restaurantes con delivery, pago en línea y check-in y check-out online en los hoteles. Este será el turismo del futuro en Chile. Muchas gracias por escuchar este podcast. Este ha sido otro contenido más para los clientes de AFP Habitat y nos volvemos a encontrar muy pronto con más análisis desde el fondo de la noticia.